Bien, vamos a continuar. Como yo les comentaba al inicio de esta sesión, es prácticamente imposible utilizar relaciones analíticas para obtener el C, el coeficiente del amortiguador. Prácticamente imposible. Entonces, ¿qué nos queda? Pues ni hablar, la experimentación. Entonces, lo que uno hace es registrar la oscilación, ¿sí?, conforme muere, conforme decae. Y lo que uno hace es coge o determina cuánto decae, ¿sí?, en un ciclo la señal. Una vez que toma eso, hace el cociente, y claro, como estamos trabajando con funciones exponenciales, el cociente va a ser un exponente. Entonces, ¿cómo sacamos el exponente? Tomando logaritmo. Entonces, por eso es que este concepto se llama decremento, es decir, ¿cuánto se reduce? Logarítmico, porque tenemos que utilizar el logaritmo para obtener el psi. Entonces, es un concepto que lo aplicamos todo el tiempo. Y lo interesante es que muchas veces, por ejemplo, ustedes pueden haber otros tipos de modelos de amortiguador. El clásico es el amortiguador estructural, que es el que ustedes utilizan o van a considerar en el experimento. Y sin embargo, lo expresan muy comúnmente utilizando como si fuera amortiguador viscoso lineal, y lo calculamos utilizando el concepto de decremento logarítmico. Entonces, es un concepto extremadamente útil y, en fin, pues vamos a revisarlo. Alguien que me confirme que sí pueden ver mi proyección, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Ok, gracias. Entonces, decremento logarítmico. Entonces, insisto, ¿no? Este concepto surge por la necesidad de evaluar el coeficiente de amortiguamiento en forma experimental, porque de otra forma, analíticamente y virtualmente no se puede. Entonces, supongamos que ustedes tienen esto, es el registro de la oscilación conforme el tiempo avanza. Entonces, tal como esperábamos, esto tiene un comportamiento armónico y decreciente. Entonces, aquí ustedes pueden identificar, por ejemplo, los puntos máximos sucesivos, ¿sí?, aquí y acá. Entonces, por favor, como esta es una señal amortiguada, la distancia en tiempo de aquí a acá es un periodo amortiguado, por favor, damped, ¿ok? Entonces, supongamos que a este tiempo T1 yo mido, ¿sí?, en el registro que ustedes tienen del laboratorio, ustedes tienen el valor de la deformación unitaria. Y avanzan un ciclo y también tienen el valor de deformación unitaria en el ciclo siguiente. Obviamente, debido al amortiguamiento, ese valor de aquí va a ser un poquito más pequeño que el de acá. Sin embargo, como estamos en el pico, el coseno, este coseno de aquí, evaluado a este tiempo de aquí, va a valer 1. Igual, en este tiempo que está aquí, el coseno va a valer 1, porque tiene el valor máximo. Entonces, la amplitud, como es la misma señal, el C es una constante, va a cancelarse si hacemos el cociente, y el tiempo va a estar separado, esto que hemos insistido, que es tau sub D, amortiguamiento, perdón, es el periodo amortiguado. Ahí está. Entonces, si este de aquí es tiempo 1 y este es tiempo 2, ¿ya? Entonces, el cociente lo ponemos así, entonces tenemos esto de aquí, se va a cancelar con el de aquí, este de aquí, el T1 va a ser igual que el T2, ¿no? Y E a la I
esto de aquí y lo de acá van a valer lo mismo, ¿sí? Porque es una señal armónica, entonces vale lo mismo. Entonces, lo único que me va a quedar aquí es, esta parte cancelo, fíjense, esta aquí se cancela con el de acá, este se cancela con el de acá, esto vale 1, esto vale 1, entonces lo único que me va a quedar es, en el denominador, e a la menos si omega 0 tau sub d. Aquí me equivoqué, tau sub d. Y el tau sub d lo puedo relacionar con el omega sub 0, allí. Ahora, como está en el denominador, aquí, este de aquí se me va a cancelar con el de acá, este que está en el denominador con negativo, al subirlo, queda como positivo. Y entonces, claro, si yo tengo este cociente, fíjense bien, WAT1, WAT2, esos son valores que yo saco de mi registro. Entonces, son valores que yo conozco. ¿Sí? Entonces, omega sub 0 y tau d los puedo relacionar, pero necesito evaluar este exponencial. Entonces, saco el logaritmo. Y ahí ustedes vienen el nombre que tiene sentido. Entonces, en fin, depende de cada libro, ¿no? En el caso del libro de Thompson, él lo llama sigma. Entonces, sigma es el decremento logaritmo. Entonces, ¿qué es? Es el logaritmo natural del cociente entre la función a tiempo 1 dividido por la función a tiempo 2. Tiempo 1 a tiempo 2 están separados un periodo amortiguado. Entonces, el periodo amortiguado que está aquí, periodo amortiguado, que está aquí, caramba. ¿Sí? Este de aquí es 2pi sobre omega amortiguada. Entonces, tengo 2pi y la frecuencia amortiguada es esto. Es omega 0 raíz de 1 menos psi cuadrado. Entonces, yo puedo cancelar este y me quedo con lo de acá. Entonces, fíjense, ¿no? Si yo tengo del registro, de mi registro de la oscilación libre con amortiguamiento, tomo el valor de la función a un cierto tiempo 1. Lo más fácil es tomarlo en el pico, ¿no? Yo lo puedo tomar, por ejemplo, aquí, pero fíjense bien, es como si fuera un cuarto del pico. Entonces acá a veces es un poco difícil tomarlo de un cuarto del pico. Lo más fácil es tomarlo en el pico, es lo más fácil. ¿Sí? Entonces saco el cociente de los dos, entonces yo aquí considero cuánto se reduce de aquí a acá. Y eso es esto de aquí. Desde aquí yo puedo sacar el sí directamente. Entonces lo que podemos hacer es no hacerlo una vez, sino que tomar varios valores, ¿no? E ir calculándonos. Por ejemplo, tomo un valor de aquí, 2, 3, 4, hasta el de acá podría empezar. Entonces, de aquí a acá calcularía 1, 2, 3, 4 valores de sí. Y lo que podríamos hacer es algún tipo de promediación. ¿Sí? Eso. Entonces, si usted ve que hay mucha variación, eso significa que la señal probablemente pues, no sea tan sabrosa. Habría que volver a hacer el experimento o en su defecto tratar de seleccionar otro pedazo, ya vamos a hablar un poquito sobre eso, del registro, donde no haya tanta variación del sí. Un comentario interesante. Supongamos que yo tengo un valor de sí, el estándar, ¿no? El valor estándar que sería 0,1. Entonces, en el denominador, por favor, miren el denominador, esto aquí sería la raíz de 1 menos psi cuadrado. Entonces, si el sí fuera 0.1, tendríamos 1 menos 0.1 al cuadrado, sería 0.99. Entonces, la raíz cuadrada de 0.99 es 0.995. Es casi 1. Entonces, muchos autores dicen, ¿no? Si es que el sí es pequeño, entonces el denominador valdría 1, y entonces simplemente el sí sería el decremento logarítmico sigma dividido para 2pi. ¿Ok? En términos prácticos muchas veces lo hacemos así, pero aquí en este curso no. ¿Sí? En este curso no. Hay que calcular el sigma, perdón, el sí a partir de esta relación no lineal. Es una cosa sencilla, es álgebra de colegio. Así que no me vengan con el cuento.
Si ustedes toman directamente psi como sigma sobre 2pi, lo voy a tomar como erróneo. Tienen que resolver la ecuación cuadrática tal como está aquí. ¿Sí? Y se acabó, sin llorar. Preguntas hasta ahí, por favor. Pregunta, ¿alguna pregunta? No, bueno. Entonces, una vez que tienen eso, fíjense bien, yo les voy a recordar, porque yo le había pedido al ingeniero Isaac que me comparta algunos de los registros de ustedes el día miércoles. Entonces voy a tomar uno de ellos para comentarlo al respecto. Entonces, por ejemplo, aquí, las figuras que yo les voy a mostrar son de un experimento que hicimos hace unos 5 o 6 años. Esto lo hizo el ingeniero Juan Carlos Pinto. No sé si ustedes lo conocen en Astinave. Entonces, aquí sí ven que tenemos un modelo de un barco. Era un barco pesquero. A mí se me olvidó el nombre. Entonces, sí ven que tenemos este peso aquí bien grande en estas dos guías. Entonces, de esta forma, lo podemos hacer descender, y descendiendo, como es un peso bastante prominente, podíamos cambiar la frecuencia natural de oscilación. Entonces hacíamos el experimento de esa forma, es decir, con diferentes frecuencias. Y lo que nosotros hacíamos era que empezábamos esta oscilación con un ángulo de inclinación bien alto. Justamente estábamos interesados en entrar en la zona no lineal. No, eso. Entonces, este era un esquema, no sé por qué, pero no guardamos fotos de eso. Realmente no hicimos algo bueno en ese sentido, de que tenemos pocas fotos al respecto. Pero bueno, entonces, más o menos este era una especie de esquema él ponía el modelo transversalmente representa una piscina de esas de los agentes de acuicultura. Entonces, en ese tiempo estaba desocupada, entonces le pedimos permiso para usarla. Entonces, cuando empezaba a oscilar, entonces la ola que se genera avanzaba hasta la pared y luego regresaba. Entonces, nos daba chance de analizar el movimiento con algunos ciclos, ¿no? Antes de que uno nota que ya se corrompe la señal porque la ola reflejada empieza a incidir en nuestro movimiento. Entonces, este es un registro de lo que obtuvo Juan Carlos. Entonces, uno se da cuenta, ¿no? Este valor es bien alto, era algo más de 20 grados. Y entonces empezaba a reducirse en cada ciclo. Y si ven, por aquí, ¿sí? Ya esto llegaba acá y regresaba. Entonces, más o menos de aquí a acá puede haber unos 5 o 6 ciclos, ¿no? Que nos servían para calcular el coeficiente de amortiguamiento a partir del concepto de decremento logarítmico. La curva que ven aquí abajo, en verdecita, como el inclinómetro que teníamos en el laboratorio, es un inclinómetro que tiene 2 direcciones. Entonces, lo que hacíamos era comprobar de que el asiento, el ángulo en verde, cambia poco. Y en verdad, realmente este número es bien pequeño. Si usted ve el ángulo de acá, ¿no? Si esto fuera 20, hasta 400, el ángulo acá cambiará, qué sé yo, 20. Es decir, es medio grado de lo que cambia, es realmente pequeñito. Entonces eso nos dejaba tranquilo de que realmente durante estas mediciones prácticamente podíamos asumir que el amortiguamiento, perdón, el asiento no cambiaba. Aquí voy a otra vez volver a la presentación. Entonces aquí yo conecté esto con unas de las señales de las que me prestó el ingeniero Isaac, que son de las de ustedes, ¿no? Ya van a ver. Entonces, esta es la señal, no recuerdo de qué grupo, no interesa. Entonces, lo que ustedes hicieron fue, tenían deformación unitaria 0, ¿no? Movieron la punta y lo dejaron.
y entonces empezaron a oscilar. Entonces, fíjense bien, ¿no? Básicamente en esta señal, ustedes pueden utilizarla para calcular el decremento logarítmico, ¿no? En este caso, yo puedo hacer un zoom aquí y me doy cuenta de que la señal está bastante buena, bastante buena. Disculpe, doctor, no sé si soy yo, pero creo que no está compartiendo. Sí está compartiendo, sí se ve. Sí se ve. O sea, veo Yo la sí misma puedo ver. imagen de la del experimento de hace 5 años. Ok. Entonces déjeme volver acá. Ok. Ahora. Ahí sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, decía, vamos a volver para atrás. Entonces, esta es la señal que ustedes obtuvieron. Alguno de los grupos obtuvo. No sé cuál y no importa cuál sea. Entonces, tenía la señal original, deformaron la viga, movieron la punta y lo dejaron oscilar libremente. Entonces, esa es la señal que obtiene. Entonces, esta es la parte que nos interesa allí. Entonces, claramente se nota que estamos reduciéndonos en cada ciclo. Ahora, por ejemplo, aquí, no sé si se dan cuenta, ¿no? Si ven que baja de aquí, baja aquí, y acá como que baja mucho y luego que se recupera. No sé si me siguen. ¿Sí? Esta parte de aquí. Entonces, aun cuando luzca que el experimento es muy bueno, ese tipo de saltos se van a dar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente no hacerlo una vez, sino tomarlo muchas veces. Uno de los problemas aquí es que es posible que haya algo de ruido electrónico que no podemos evitar. Entonces, por favor, todo el mundo creo que tiene el EasyPlot, ¿no es cierto? Entonces, una de las opciones que tenemos, que podemos usar es, aquí en Tools, ¿sí? Podemos utilizar la opción de Smooth, es decir, suavizar. Y entonces, hay dos opciones. La opción básica es Sliding Data Window. Entonces, lo que hace ese Sliding Data es tomar diferentes puntos y hace una especie de alisamiento. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar 3 puntos para alisar. Entonces, aquí tenemos 2 curvas, la original en azul y la roja alisada. Entonces, hagamos, no se nota tan, pero aquí se nota. Miren, la roja y la azul. Entonces, con la roja, ustedes podrían tratar de tomar los valores una vez que se ha alisado la señal, ¿no? Entonces, yo siempre sugiero que hagamos algún tipo de alisamiento o de filtración, sería la palabra, ¿no? En fin, pero una vez que se hace eso, entonces se puede tomar los valores y proceder con el cálculo. Ahora, la filtración es un proceso peligroso. Por ejemplo, tal como está allí, hagamos lo siguiente. Hagamos un suavizamiento de la curva original. La curva original era la curva azul, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a hacer un sliding data. En lugar de utilizar esto, vamos a tomar un número alto para que vean qué pasa. Lo voy a tomar 41 puntos. Entonces usted ve que básicamente la señal está muriendo. ¿Por qué? Porque usted toma bastantes puntos y hace el promedio. Entonces básicamente es como si no tuviera variación, porque los más y los menos de la señal armónica se cancelan. Entonces, si utilizamos voy a utilizar todavía mayor valor. Entonces voy a tomar 60. ¿Sí? Entonces cada vez la señal armónica es más chiquita. Entonces la señal original era la azul, y si utilizo una promediación muy alta, fíjense bien, básicamente estoy eliminando la oscilación. Entonces, es cuestión de mucha experiencia, yo no la tengo, pero siempre es bueno tener idea de que hay necesidad de hacer algo de alisamiento o de filtración. Ahora, esta señal es bastante buena, diría yo,
Entonces, vale la pena no usar simplemente una pareja de máximos. Pueden tomar, por ejemplo, en este caso, yo diría, aquí, tal como está aquí, podríamos dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, podríamos calcular 9 valores del decremento logarítmico. Y entonces, luego de eso, los podríamos graficar y podríamos ver cuánta variación hay entre ellos, para ver si tiene sentido la promediación. Asimismo, por ejemplo, si hay algún valor que sale un poco aberrante o algo por el estilo, pues ni hablar, se lo puede descartar y tomar un promedio de los valores que son un poco más consistentes. No sé si estamos claros en esto o algo por el estilo. ¿No hay alguna pregunta, por favor? No. Bueno, entonces, ahora voy a esperar un ratito porque ¿me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Pueden ver la hoja de la tarea con la guía de laboratorio? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. listo. Entonces, en la parte de acá abajo dice cálculos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, a partir de las pruebas de decaimiento libre, que es la primera parte de lo que hicieron. Entonces, vamos a calcular el coeficiente de amortiguamiento usando el decremento logarítmico. Entonces, es lo que ya tenemos hecho, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa es la primera parte. Ahora, el resto, esto lo vamos a discutir esta semana cuando hablemos de oscilación forzada. ¿Sí? Eso todavía no lo pueden hacer, pero la primera parte ya la pueden completar. Entonces, en eso estaba interesado. Ahora, una vez que tienen el sí, ¿sí? Una vez que ustedes tienen el sí y tienen el periodo amortiguado, ustedes podrían calcular la frecuencia natural. ¿Sí? Entonces, insisto, tenemos la señal que muere. Tomamos varios valores, pero primero veamos si podemos hacer algo de filtración. Al menos pásenle ese sliding window con tres valores. Entonces lo que él hace es como 1, 2, 3 valores y hace la promediación. 1, 2, 3, promediación. Entonces cuando hay esos wigglings muy fuertes, entonces él los elimina. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces hagamos esa promediación para ver cómo está. Y luego, es un lío porque tomamos, fíjense ustedes, 200 puntos, pero en algunas señales usted va a ver que no está completamente definida el tope. Hagan lo mejor que se pueda para tratar de identificar el valor máximo. Entonces tomen 1, 2, 3, 7, 8, 10 valores. Entonces en una hoja Excel. Entonces con cada pareja de valores pueden calcular el valor de decremento logarítmico y con cada decremento logarítmico podrían calcular el sí. Entonces lo que podrían hacer es graficar todos los valores del decremento logarítmico, todos los valores del sí, uno detrás del otro. Entonces para identificar cuánta variación hay. Si hay mucha variación, eso significa que
probablemente la señal. Entonces, por ejemplo, cuando usted empieza recién el movimiento, suelta. Entonces es posible que la forma en que lo soltó incluya alguna cosita, un movimiento extra, no natural en el extensómetro. Entonces, no hay que coger tan cerca de acá. Al final, cuando la oscilación es bien chiquita, entonces es posible que haya algo extra en el ambiente, ¿no? Electrónico, lo que sea. Entonces, eso, como la señal es tan pequeña, la puede corromper. Entonces, tampoco no hay que ir tan acá. Entonces, en la mitad hay que tratar de ver lo que nos sirve. Entonces, si usted grafica y ve, ¿no?, que hay una variación decente, de pronto hay una variación media fea, significa que quizás no le convenga tomar esa zona y quedarse con el promedio de una zona un poco más pequeña, donde haya más uniformidad, como para confirmar el valor que usted está promediando. ¿Sí? Ahora, asimismo, ¿no?, una vez que toma esos valores, puede ir tomando, puede ir tomando es el periodo, el tiempo. Entonces, el tiempo al máximo, tiempo al máximo, tiempo al máximo. Entonces, la diferencia de los dos va a ser periodo. ¿Sí? Entonces, por favor, asimismo, grafique de acuerdo con el ciclo, vaya graficando el periodo, que es la diferencia de los tiempos. Y entonces, teóricamente, eso debería ser constante. Pero, experimentalmente, siempre se introduce algún tipo de error o lo que sea, y entonces, si usted ve alguna variación media rara, ese número debería ser una constante, el periodo. ¿Sí? Cuando hicimos el trabajo con Juan Carlos, justamente queríamos ver cómo cambiaba el coeficiente de amortiguamiento, pero en la zona no lineal. Entonces, el modelo lo inclinamos, no 5 grados, no, lo inclinamos 20 y tantos grados. ¿No? Con un poco de seguridad para que el agua no entre, porque no tenía cubierta el modelo. Entonces, la oscilación era con una amplitud bien alta. Entonces, ahí se notaba claramente la variación en periodo. En el caso de ustedes ven claramente que la oscilación no es terrible. Entonces, no deberíamos tener esa influencia. Pero hay que verla. Entonces, insisto, no. Tomemos tiempo y el valor del máximo. Entonces, con el incremento de tiempo calculamos periodo. Con el cociente entre máximos podemos calcular el decremento logarítmico y el psi. Y luego graficamos las dos cosas, periodo y el psi, versus el ciclo. Y ahí podemos hacer un análisis estadístico decente, en nada del otro mundo, para ver cómo hacemos para extraer información que nos interesa. Una vez que tenemos el tau d y el psi, podemos calcular el omega sub 0, la frecuencia natural. Entonces, la frecuencia natural ustedes la van a calcular teóricamente. Entonces, del deber anterior, ustedes tenían la barra, me han hecho la viga, y le habían calculado la frecuencia natural. Entonces, en algunos casos de ustedes, tuvieron que ponerle una masa concentrada. Entonces, lo que habría que hacer en esos casos es, a la masa equivalente de la viga, añadirle, si fuera el caso, si ustedes tuvieron, en su grupo le tocó añadirle una masa, sumarle la masa para calcular la frecuencia natural. Entonces, una vez que tengan las dos cosas, tienen frecuencia natural experimental y frecuencia natural teórica, ojalá que estén cerca. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Grupo 1. ¿Quién es el grupo 1, por favor? Grupo 1. ¿Quién es el grupo 1 aquí? ¿No hay nadie del grupo 1? Del grupo 2. ¿Quién es el grupo 1? ¿Alguien que dijo? Zamora, Okay. Arias. Zamora, ¿han pensado en cómo organizarse para hacer ese trabajo? Ya nos estábamos organizando, pero
No tenemos como que algo definido. Ya. ¿Quién más estaba en su grupo? Arias, Yo, Nevares doctor. y Santibáñez. Arias, Nevares y Nevares, Santibáñez. Santibáñez. ¿Santibáñez está aquí? Sí, doctor. Ya. ¿Cómo pensaríamos? Y estoy tomando como ejemplo el grupo 1, pero igual pueden tomar algo equivalente para los otros. Gracias. ¿Cómo pensaríamos organizar, señor Santibáñez? Tenemos una señal de oscilación libre, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya. Si bien recuerdo, para el experimento tomamos 200 puntos de scan rate Ajá. y con con la oscilación libre sacamos la frecuencia natural. Exacto. Ya. Ya. Ahora, Eso, esa fíjense bien, ahí hay una corrección, señor Santibáñez. Esa frecuencia que usted obtuvo, ¿cuál es? la frecuencia amortiguada. Exactamente. Ahora, Ya. en general, en estos casos en que se trata de oscilación estructural, de vibración estructural, el amortiguamiento es bien pequeño. Entonces, las dos, omega sub 0 y omega sub d, van a ser muy parecidas. Pero quiero que hagan esfuerzo de identificarlas como por separado. Ok. La que determinó es omega sub d. Y si tienen necesidad de ponerle 3 decimales, póngaselas. Y la otra es omega sub 0. Natural. ¿Sí? Entonces pongamos, por ejemplo, 2, 3 decimales para notar la diferencia. Van a ser bastante parecidas, pero no son lo mismo. Ya. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense bien, es decir, yo diría que uno de ustedes puede dedicarse a extraer la información que acabamos de decir. Es decir, simplemente coger la señal de primera, pásele directamente, es decir, trate de identificar el punto 1, el punto 2, el punto 3, etcétera, el valor del tiempo. Y toma el valor, el valor del máximo en una tabla. Ya está. Luego, Ya, listo. el otro puede proceder y hacer lo que habíamos dicho. Es decir, la verdad es que no es mucho trabajo, ¿no? Puede simplemente sacar la diferencia de los tiempos y eso sería el periodo. Y la otra sería el logaritmo natural del cociente, que sería el decremento logarítmico. Y a continuación ponen otra columna con el valor de psi. Entonces, una vez que tengan eso, entonces ahora sí se lo pasa a alguien más. Ese alguien más, entonces lo que hace, coge los periodos, coge el valor de psi y los grafica. Entonces, si es que estamos en el ámbito lineal, o sea, porque a veces yo cojo una viga, ¿no? Decimos lineal, sí, pero yo lo deformo hasta acá y empieza a vibrar así, obviamente que no es lineal. Pero me parece que no creo que vamos a entrar en muchas zonas no lineales. Pero en qué caso sí es bueno. El periodo y el sí deberían ser constantes. Entonces, grafiquémoslo. Veamos cuánta variación hay. Entonces, estadísticamente, veamos por ejemplo, si tenemos 7, 8 valores, podríamos calcular el valor medio y la desviación estándar. Y veamos, por ejemplo, qué valores están más allá de un valor del medio más la desviación estándar. ¿Cuáles están para allá, cuáles están para acá? Y eso las podríamos descartar. O sea, hagamos una pequeña discusioncita. ¿Sí? Y a partir de eso, ya, si el valor medio del periodo es tanto. El valor medio del coeficiente de amortiguamiento es tanto. Ya está. Esos números los vamos a necesitar para la oscilación forzada. ¿Ok? Y esa es la parte que ya estamos chequeando. No sé si estamos claros, Santibáñez. Sí, doctor. Grupo 2. ¿Quién es grupo 2, por favor? Aquí, doctor. León. ¿Quién más? León, ¿quién más?
Alarcón, Matías y Josué Díaz. Ya. En el primer grupo eran 4 varones, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Para, Sí, la doctor. para la siguiente experiencia, eso tiene que cambiar. Definitivamente. Y eso no es cuento mío. Estoy tomando un curso sobre e-learning. Y una de las cosas que nos insisten es de que tenemos que tratar de que los grupos impliquen experiencia de integración. Entonces, tratar de hacerlo lo más diversos posible. Entonces, lo más sencillo para mí es considerar 2 características de diversidad. Entonces, la una es el sexo y el otro es el hecho de que algunas personas trabajan o viven fuera de la ciudad. Ya está. Entonces, todos los grupos tienen que tener al menos una persona de sexo diferente y todos los grupos tienen que tener al menos alguien que viva fuera de la ciudad. No sé si se dieron cuenta, pero la semana pasada fue súper interesante. Uno conversaba y se escuchaba las formas de expresarse es diferente y sabroso la diversidad. Entonces, aprovechemos eso, ¿no? Es bueno que se trabajen de esa forma, ¿no? Entonces, eso. Grupo 2, entonces, fíjense bien, la señal de ustedes son las mismas es la misma de la señal del grupo 1, porque los dos trabajaron al mismo tiempo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la oscilación libre, la señal de oscilación libre debería ser la misma. La forzada, ahí vamos a tener que completar. Ya. Fíjense bien, además de eso, yo déjenme ver si puedo abrir de una vez, porque sería interesante en estos días que estamos un poquito más sueltos, ¿no? de tiempo. Déjenme ver si puedo. Para ir adelantando un poquito la... Otra cosa que yo sugiero es en el archivo donde tienen los datos, y es algo que yo siempre hago, yo le cambio la extensión del archivo y le pongo extensión EP. Entonces, cuando yo lo cliqueo, automáticamente el sistema entiende que se va a abrir con el EasyPlot. ¿Sí? En fin, eso es una cosa sencilla, pero ayuda un poco a ahorrar un poco de tiempo. Entonces, ¿sí ven el gráfico? Entonces, listo. Claramente, ¿no? Aquí trabajamos 20 segundos. 5 segundos le tomó al caballero en recuperarse. Empezó a trabajar con una frecuencia diferente, etc. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 señales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De cada una de estas hay que coger un pedacito y sacar un promedio. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este pedacito aquí. Entonces, lo que se podría hacer, fíjense bien, por favor, de que la señal como que no está centrada. Claramente no está centrada, ¿no es cierto? Entonces, lo que podríamos hacer allí es tomar un valor, no sé, miren ustedes cómo pueden hacer para un valor, ¿cómo era? Curve fit. Entonces, por ejemplo, hacemos un valor de polinomio de orden 0. Y entonces, el polinomio de orden 0 obviamente es un valor, el promedio. Fíjense ustedes, el valor es 486. Entonces, eso significaría que en esta parte de aquí, el promedio no es 0, el valor medio no es 0, sino es 486. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, puede tomar el valor promedio acá arriba y el de acá abajo, pero hay que relacionarlo con este de aquí para calcular la amplitud. ¿Sí?
Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Aquí, entonces por ejemplo, el valor más alto podría ser este, por allí, fíjense ustedes, 10.70. Y el más bajo es acá, por allí, menos 1.6. Entonces, la diferencia de los dos dividido para 2 sería la amplitud. ¿Ya? La otra cosa que es bueno chequear, ¿estamos claros, gente, lo que hice? Aquí y acá. La diferencia de los dos sería la altura, dividido para 2 sería la amplitud. Y la otra cosa que habría que hacer es tomar el tiempo, o sea, desde aquí tengo un tiempo, si ven, de 17,5399. 1, 2, 3 ciclos por allí, 16,0181. Entonces la diferencia dividido para 3 sería el periodo promedio. Y ese número debería ser consistente con la frecuencia que dicen o decía el vibrador, el shaker. Esa frecuencia ustedes la especificaron. Vamos a ver, de puro fregado. Aquí, esto es 17,5313. Y acá es 16,0238. Y esto es 17,5284 menos 2001. Realmente es 2 ciclos por segundo. Entonces, de aquí ustedes van sacando la información de cada pedazo. Entonces, podrían hacer ya, sacarlo de aquí, de acá. Fíjense bien, al comienzo, cuando estamos trabajando aquí, hubo un error. Cuando recién empieza a cambiar de frecuencia, es posible que haya algo de oscilación un poquito inestable. Entonces hay que esperar un poco. Por eso es que la señal la registramos durante 20 segundos. Entonces, como que dice, los últimos 5 segundos son los buenos. ¿Sí? Ups, perdón. Los últimos 5 segundos son los buenos. Entonces, si ven aquí, esta parte de aquí tiene un poco de variación. Entonces, esta parte de aquí es preferible no tomarla. Entonces, es preferible tomar la parte de acá. Por aquí, por ejemplo. Doctor, disculpe, yo creo que dejó de compartir. Ah, sí, perdón. Entonces, les decía, ok, en esta parte de aquí hay variación de amplitud. En cambio, en la parte de acá hay ya la amplitud es constante. Entonces, traten de tomar esta parte de acá, no la parte de aquí. Entonces, toman esta parte de aquí, allí. Entonces, otra vez, ponen arriba, aquí, 335. Y abajo, por allí, 306 negativo. Entonces, si ven que no es el mismo. ¿Por qué? Porque el valor medio no está seteado. Entonces, sacan la diferencia de los dos, dividido para 2, ese es el valor amplitud. Entonces, vamos a ir graficando o vamos a ir manteniendo en memoria frecuencia y la respuesta. ¿Sí? De esa forma, nos vamos adelantando con el trabajo que hay que hacer después. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, oscilación libre. El día viernes sería bueno que cada grupo el día viernes comente cómo estamos con valores de sí.
Eso me gustaría. Y para el día viernes, ya cada grupo podría extraer la información, tanto de las pruebas que hizo el otro grupo, como de las pruebas del propio grupo, las dos sumadas, y entonces tendríamos ya, o ustedes podrían tener una tabla de resumen, ¿no? Frecuencias y amplitud de respuesta. ¿Ok? Bien, antes de irnos al segundo receso, alguien ha echado, porque ustedes tenían, ¿no?, la vibración y le pusieron una escala, ¿no? Y entonces, supuestamente, la idea era tratar de ver en qué momento llega al tope y en qué momento llega a la parte inferior. Entonces, esos dos, con la regla que tenían detrás, debería permitirles determinar la altura, pero esa es deflexión de la punta. Dividido para 2, podríamos sacar el movimiento, el desplazamiento de la punta. ¿Alguien ha intentado ya hacer ese análisis? Grupo 3. ¿Quién es grupo 3? Yo, doctor. Estamos Michelle López, Liliana Vega y Alex Valles. Y yo, Carolina Guta. No hemos aún analizado eso. Ya. Eso sería bueno, a ver si se lo puede, ¿no? Sí. Y si es posible, por favor, traten de darme evidencia. Es decir, yo no sé cómo hacen ustedes, ¿no? Para ir avanzando lentamente de escala en escala, de toma en toma, tac, 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 hasta supuestamente llega al máximo. Entonces, una vez que lleguen al máximo, no sé si puedan extraer o sea, quedarse con esa información. Listo. No de todas porque es mucho, pero sí, por ejemplo, del máximo y del mínimo. Hacer como un pequeño video para que no haya tantas tomas. No es demasiado, porque en el reporte no va a haber tanto tiempo. Entonces, yo lo que digo es, usted tiene la regla y tiene el video que le muestra esto. Entonces, trate de parar el video en el que está la máxima posición y capturar eso, esa pantalla. Listo. Y luego, a continuación, la regla baja. El momento que llega al mínimo, otra vez capturar. Y en el reporte, presentar los dos instantes. Solamente para una señal. Listo. Entonces, de esa forma, yo diría tratar de hacer eso con la señal que está más cerca, que la que tenga la máxima amplitud. De los otros hay que hacerlo, pero ya no necesito que reporten las figuras, porque ya sería repetir lo mismo, ¿sí? Pero sí sería bueno para mostrar eso como avance. Listo, doctor. Ok, lo que sí les pediría es que, o sea, eso a veces a algunas personas les gusta, ¿no? Y todo lo demás, pero, o sea, no dediquen demasiado tiempo a ello. Sí, lo interesante realmente es tener, por ejemplo, la información resumida, frecuencia y, por ejemplo, la amplitud de deformación unitaria y la información de amplitud, pero del desplazamiento de la punta, centímetros o milímetros, como quieran. Entonces, si pudiéramos graficar eso es lo que se llama un problema de resonancia. Entonces, la idea sería que ustedes sean capaces de calcular, ¿no? Entonces, tenemos los valores experimentales y le superponemos los resultados teóricos para ver qué tan cercano estamos. Entonces, cuando tengamos que hacer esa comparación, entonces vamos a necesitar masa, rigidez, amortiguamiento, que ya lo han determinado antes, y el movimiento de la base. El movimiento de la base, cada uno lo reportó. ¿Sí? Cada uno sabe, por ejemplo, creo que uno era 5 milímetros pico a pico. Entonces, si es 5 milímetros pico a pico, significa que son 2,5 milímetros de amplitud, etc. Entonces, con todo eso, vamos a ser capaces de calcular la respuesta teóricamente. Ojalá que la teoría de experimentos sea cercana. Hacemos un receso otra vez y cuando regresemos quería comentar, me ha dicho que ustedes me retroalimenten sobre la evaluación.